Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestros estudios bíblicos de preparación para poder recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida, en este final del tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 12 de junio de 2021, la cual estará basada en el análisis de la obra de expiación o purificación del santuario terrenal, sombra y símbolo de la verdadera obra de expiación que hoy se está realizando allá en los cielos, labor que, como veremos, era realizada una vez cada año por el sumo sacerdote del pueblo de Dios, siendo además el propósito principal de este evento no solo limpiar el santuario de aquella sangre impregnada en el velo por los continuos sacrificios de animales a lo largo del año, expresión del pecado transferido al santuario, sino que fundamentalmente tenía por objetivo el quitar o eliminar el pecado del pueblo de Dios. Así está señalado en Levíticos 16:30 y en Hebreos 9:26 y 28, por lo que esta obra de expiación es sumamente importante que la podamos entender, pues es la existencia y permanencia del pecado la causa de todos los males de la humanidad, así como de la creación en general, por lo que su eliminación implica nuestra plena restauración como creación de Dios. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa e importante palabra profética, la cual es como la luz de una antorcha que alumbra nuestro camino en estos confusos tiempos del fin. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte andando en obediencia a tus santos y justos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título La hora de su juicio ha llegado. Bien, el título expresa la idea o mensaje principal de nuestra lección, pues nos quiere ilustrar o hacernos conscientes acerca del tiempo en el que hoy nos encontramos de acuerdo al calendario de Dios, el cual es un tiempo de juicio al pueblo de Dios, un juicio que luego se extenderá al mundo entero, pues desde el 22 de octubre del año 1844, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, ha entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para examinar la vida de todos aquellos que alguna vez profesaron su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así, a través de este juicio o expiación del santuario celestial, determinar quiénes formarán parte de su reino eterno en su segunda venida. Como pensamiento guía o conductor de este estudio, tenemos un interesante versículo de introducción en Apocalipsis 14:7 que nos dice: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un mensaje solemne que declara que ya estamos en el tiempo del juicio, por lo que debemos temer o respetar a Dios, el creador de todas las cosas. Y este temor consiste en apartarse del mal o del pecado, lo cual guarda equivalencia con el propósito del día de la expiación, que buscaba justamente el quitar el pecado del pueblo de Dios o en apartarlo o alejarlo del mal. Recordemos que cuando nos hayamos apartado enteramente del mal, el Señor Jesús volverá otra vez a la tierra para reclamarnos como suyos. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: Servicios en el santuario terrenal. Pregunta número 1. ¿Cómo estaba dividido el santuario terrenal? ¿Y qué hacía el pecador arrepentido bajo el sistema de sacrificios? Bien, de acuerdo a Hebreos 9, versos 2 y 3, la Escritura nos dice que el santuario terrenal estaba dividido en dos partes, una primera parte llamada lugar santo
y otra segunda parte llamada lugar santísimo. La primera parte, o lugar santo, se hallaba a la misma entrada del santuario, y en ella se encontraban el candelabro de oro de 7 brazos, también la mesa con los 12 panes de la proposición, y el altar de oro del incienso, puesto delante del segundo velo. Tras el segundo velo estaba la segunda parte del santuario, que se llamaba lugar santísimo, el cual tenía en la entrada un incensario de oro, y más adentro se encontraba el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, la cual contenía en su interior las tablas del pacto o de la ley de Dios, además una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, sobre el arca se hallaba una cubierta o tapa de oro denominada el propiciatorio, y sobre esta tapa de oro estaban puestos las figuras de 2 querubines, hechos también de oro puro. En la primera parte del santuario o lugar santo, el sumo sacerdote ingresaba todos los días para efectuar sus labores diarias. Sin embargo, en la segunda parte del santuario o lugar santísimo, el sumo sacerdote solo podía ingresar una sola vez al año, y lo hacía para realizar la llamada obra de limpieza o purificación del santuario, obra en la cual nos centraremos en la presente lección. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué hacía el pecador arrepentido bajo el sistema de sacrificios? Bien, bajo este sistema de sacrificios, instituido por Dios para la obtención del perdón y la salvación de la nación hebrea, el pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo de reunión, la cual podía ser un cordero, un becerro o una cabra, y colocando su mano sobre la cabeza de este animalito, confesaba sus pecados, y así, en un sentido figurado, trasladaba sus pecados al animalito o víctima inocente, y entonces con su propia mano mataba a este animalito, y la sangre derramada por esta pobre e inocente víctima era recogida en un recipiente y llevada por el sacerdote dentro del lugar santo, y rociaba esta sangre ante el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, velo detrás del cual estaba el arca que contenía la santa ley de Dios que el pecador había transgredido. Así está escrito en Levíticos 16, versos 26 y 27. Bajo este sistema moría un inocente, el animalito, en sustitución del culpable, el pecador, y quedaba así, de manera simbólica o figurativa, perdonado el culpable o transgresor de la ley. Ahora, con esta ceremonia y en un sentido figurado, el pecado cometido era trasladado al santuario por medio de la sangre rociada sobre el velo, es decir, el pecado no desaparecía, solo cambiaba de lugar figurativamente hablando. Esta era pues la modalidad establecida por Dios para el perdón y la salvación de los pecados del pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Pero esta modalidad era solo una sombra o una representación ilustrativa del verdadero sacrificio y de la verdadera remisión o transferencia de los pecados que se hacía en favor del pueblo de Dios. Aquí tenemos que reiterar que este proceso ilustraba el perdón del pecador arrepentido, pero no implicaba la eliminación del pecado, pues el pecado había sido transferido o remitido al santuario, quedando entonces el santuario manchado por el pecado, por lo que habría que hacer algo para quitar este pecado remitido al santuario. Y esto sería posible en una siguiente fase o etapa, conocida como la purificación del santuario. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué sucedía con el santuario cuando el pecado era transferido de esta manera y qué día ocurría la purificación anual del santuario? Bien, bajo este sistema de sacrificios establecidos por Dios para el perdón y salvación de los pecados de la nación de Israel,
el santuario quedaba manchado con la sangre de los corderos sacrificados cada vez que un penitente venía al santuario para solicitar perdón por sus pecados, pues la transgresión cometida por la persona se transfería al santuario a través de la sangre llevada hacia el velo por el sumo sacerdote. Con cada sacrificio efectuado por el pecador, el pecado era remitido al santuario a través de la sangre derramada por la víctima, pues esta sangre era rociada delante de aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y esto ocurría continuamente, por lo que el velo quedaba muy manchado, con la sangre arrojada sobre él, haciéndose necesario limpiar o quitar toda esta sangre. A este acto de limpieza del velo del santuario o de eliminación del pecado transferido se le llamaba purificación o expiación del santuario, el cual, como ya se ha señalado, se efectuaba una vez cada año. Tenemos una subpregunta que dice: ¿qué día ocurría la purificación anual del santuario? Bien, el día escogido para la purificación del santuario era el 10º día del 7º mes, día también conocido como de la expiación. Así está escrito en Levíticos 23-27. Este era un día muy especial en la nación hebrea, ya que en este día los pecados de toda la nación serían eliminados. Por este motivo, todo el pueblo era convocado, pues era un día santo o sagrado, y ningún israelita podía en este día trabajar, sino que debía considerarlo como un día de reposo, igual que el Santo Sábado, con el añadido de que las personas se debían mostrar afligidos o tristes en este día especial. Sin embargo, debemos considerar que este día era solo una sombra o ilustración del verdadero día de expiación, pues hoy, apreciados hermanos, nos encontramos en este solemne tiempo de la expiación o limpieza de los pecados del pueblo de Dios. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: el servicio de la purificación. Pregunta número 3. ¿Cómo se llevaba a cabo la purificación simbólica? ¿Qué hacía el sumo sacerdote después de haber terminado el servicio en el lugar santísimo? ¿Y era realmente borrado el pecado por medio de la sangre de animales? Bien, de acuerdo a la explicación que encontramos en Levítico 16, versos 15 y 16, se nos dice que para la expiación de los pecados del pueblo de Dios se debía degollar o sacrificar al macho cabrío designado simbólicamente como representando a Dios, y su sangre era recogida y llevada dentro del lugar santísimo del santuario, lugar al que el sumo sacerdote entraba únicamente en este día de la expiación, y allí rociaba o esparcía esta sangre tanto sobre el propiciatorio como delante del propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio era aquella tapa de oro rectangular que cubría el arca del pacto. Bueno, de esta manera se purificaba el santuario en este día, día 10º del 7º mes, una vez cada año. Tenemos una subpregunta que dice: ¿qué se hacía después de la expiación del santuario? Bueno, seguidamente de la expiación del santuario, el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y, estando en el atrio, hacía traer al otro macho cabrío designado simbólicamente como representando a Azazel o Lucifer, y sobre la cabeza de este animal el sumo sacerdote confesaba todos los pecados de la nación de Israel, y haciendo esto transfería simbólicamente todos los pecados del pueblo al macho cabrío Azazel, pues era Azazel o Lucifer no solo el originador de los pecados, sino también el instigador para su permanencia. Y hecho esto, es decir, la transferencia de los pecados, entonces se llevaba al macho cabrío al desierto, a tierra inhabitada, por mano de un hombre antes asignado, y allí era soltado este macho cabrío. Así finalizaban los servicios de purificación del santuario en este día especial de expiación,
dentro del calendario hebreo. Tenemos una muy importante subpregunta más que nos dice si realmente así se borraban o quitaban los pecados de la nación de Israel en este día de la expiación. Bien, aquí la respuesta es no. No se quitaban los pecados de la nación de Israel, y de cada hebreo en concreto, a pesar de realizar este rito de la expiación cada año. Así lo declara San Pablo en Hebreos capítulo 10, versos del 2 al 4, de que la sangre de becerros y machos cabríos no quitaban el pecado, pues no podían hacer perfecto a nadie, y si lo consiguieran, entonces cesarían o terminarían de ofrecerse. Es decir, que todo este rito del día de la expiación no conseguía su propósito de eliminar los pecados, y la evidencia más palpable de esto es que cada año se tenía que repetir este proceso de la expiación, pues los judíos nunca dejaban de pecar, lo mismo que hoy nosotros. Es decir, nunca se eliminaban los pecados. Entonces surge la pregunta, ¿y para qué se hacía todo esto si nunca se conseguía el objetivo de quitar los pecados del pueblo? Bueno, aquí la respuesta nos la da el mismo apóstol Pablo, tanto en Hebreos 8:5 como en Hebreos 9:3 y en Hebreos 10:1, de que todo esto era solo una sombra y para memoria de la verdadera expiación que se haría en el cielo por medio del verdadero sacerdote y del verdadero cordero de la expiación que es Cristo Jesús. Obra que en este tiempo del fin está siendo realizada allá en el cielo, y esta vez, apreciados hermanos, sí se conseguirá eliminar los pecados del pueblo de Dios. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: la purificación del santuario terrenal. Pregunta número 4. ¿Quién dio a Moisés el plan para la construcción y servicio del santuario? ¿Según qué modelo era? ¿Y quién es el sumo sacerdote en el santuario real? Bien, de acuerdo al registro bíblico, fue Dios quien directamente proporcionó a Moisés el modelo o el plano para la construcción del santuario allá en el desierto. Así está escrito en Éxodo 25:9 y en Éxodo 25:40, lo que quiere decir que fue Dios mismo quien ideó este modelo que nos ilustra o enseña perfectamente cómo Dios resolvería el problema del pecado, tanto en su pueblo como en todos aquellos que tuvieran fe en el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Recordemos que es la existencia del pecado la causa de todas las injusticias, sufrimientos y muertes en la tierra. Pero así como el pecado se introdujo en la tierra en el Edén, cuando nuestros padres Adán y Eva cayeron en desobediencia, así también, apreciados hermanos, a través de la obra de expiación de Cristo Jesús en el santuario celestial, es como Dios eliminará el pecado de nuestro mundo, para restauración y felicidad nuestra. Es por este motivo que el modelo del santuario es muy importante estudiarlo y entenderlo, pues nos muestra el plan de Dios para acabar con el pecado del mundo. Y de allí que todas nuestras doctrinas como adventistas del séptimo día provengan del santuario. Al respecto, Ellen White nos dice en la página 8 del libro Cristo en su santuario que la correcta comprensión del ministerio de Jesús en el santuario celestial es la base de nuestra fe. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Quién era representado por el animal sacrificado bajo el antiguo pacto? ¿Y cuándo comenzó la purificación del santuario celestial? Bien, de acuerdo a la escritura, aquel animalito que era sacrificado en el día de la expiación para quitar los pecados del pueblo hebreo era una representación simbólica de nuestro Señor Jesús. Así lo declaró Juan el Bautista en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y verso 29, cuando al ver al Señor Jesús acercarse a él, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y en realidad, apreciados hermanos, todos aquellos corderos, becerros y machos cabríos que eran sacrificados por los pecados del penitente arrepentido en aquel sistema antiguo de sacrificios
eran un símbolo de nuestro Señor Jesús muriendo en la cruz, para así pagar nuestros pecados que nosotros hemos cometido. Es por eso que cuando el Señor Jesús fue crucificado, todo aquel sistema de sacrificios de animales llegaron a su fin. Tenemos una subpregunta que dice: ¿cuándo empezó la purificación del santuario celestial? Bien, de acuerdo a Daniel 8:14, la expiación o purificación del santuario celestial comenzaría después de las 2300 tardes y mañanas, profecía de tiempo que, como sabemos, culminó el 22 de octubre de 1844. Entonces, después de esta fecha, comenzaría la expiación en el santuario celestial por obra del verdadero sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. En realidad, apreciados hermanos, hoy mismo, nuestro Salvador, Cristo Jesús, está en el verdadero santuario, realizando una obra especial para quitar los pecados de su pueblo y de la humanidad en general, es decir, de todos aquellos que por fe se han acercado a Él buscándole como su Salvador. Esta es una obra final en el ministerio del Señor Jesús en favor de la humanidad y antecede a su segunda venida aquí a la tierra. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: el tiempo del juicio. Pregunta número 6. ¿Cómo ilustró Daniel estos eventos? El profeta Daniel también escribió acerca de este gran evento del juicio de Dios, o del gran día de la expiación, según el enfoque del santuario. Pues en el capítulo 7 y versos 9, 10 y 13 del libro que lleva su nombre, nos relata que vio en visión a un anciano juez sentado sobre un trono de fuego, con millones y millones de asistentes y millares de servidores, y luego unos libros fueron abiertos. Y entonces se acercó delante del anciano juez un varón semejante a hijo de hombre. Esta visión nos relata el evento de la expiación final, en el lugar santísimo del santuario celestial, con Dios el Padre presidiendo este gran evento, y con Cristo Jesús actuando delante de Dios como sumo sacerdote. En el libro El conflicto de los siglos se nos reitera esta misma idea, pues en la página 535 se nos dice que, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios Padre, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra de juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Bien, dicho esto, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué mensaje especial envió el Señor a aquellos que vivirían desde ese tiempo en adelante? ¿Y sobre quién serían finalmente colocados los pecados que fueron confesados y perdonados por medio de la sangre de Cristo? El mensaje especial que envió el Señor para aquellos que vivieran después del año 1844 es el mensaje de la llegada del tiempo del juicio de Dios, más conocido como el mensaje del primer ángel, y que dentro del marco bíblico sería decir que ha llegado el día de la expiación, pues desde el 22 de octubre de 1844, Cristo Jesús ha entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para llevar a cabo la obra de expiación o purificación de los pecados, que desde la tierra hemos transferido al santuario celestial todos los que creemos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el inicio de este hecho es anunciado por aquel ángel que proclama a todas las naciones de la tierra el inicio de este gran evento, invitándonos a temer a Dios, que es el creador de todo lo existente. Así es, apreciados hermanos, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, está en el lugar santísimo efectuando una obra de juicio, y nos corresponde a nosotros esforzarnos para limpiarnos de todas nuestras malas prácticas y malos pensamientos, de tal manera que podamos subsistir en este gran día. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿sobre quién finalmente se colocarán todos aquellos pecados confesados a Cristo?
Bien, de acuerdo al espíritu de profecía, los pecados eliminados del santuario celestial serán finalmente colocados sobre Satanás, el autor e instigador de los pecados de la humanidad. Así está escrito en la página 475 del libro El conflicto de los siglos, que nos dice: cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, elimine del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual, en la consumación del juicio, debe cargar con la pena final. Y así como en el antiguo sistema de sacrificios, el sumo sacerdote colocaba los pecados sobre el macho cabrío Azazel, tal como lo dice Levíticos 16:21, así también Cristo Jesús colocará los pecados remitidos al santuario celestial sobre Lucifer, y de esta manera se pondrá fin a la existencia del pecado en la humanidad. Recordemos que tanto en Daniel 9:25 como en San Juan 1:29 y en Hebreos 9, 26 y 28 se nos señala que el objetivo de Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es quitar o eliminar el pecado a través de un acto de purificación o expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. Este es un tema tan importante, apreciados hermanos, que Ellen White nos dice en la página 64 de su libro Primeros Escritos que una de las razones de la existencia de nuestra institución adventista es la predicación al mundo entero de este mensaje del tiempo de la expiación final. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos y amigos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.